Feliz Día del Beso, perfecto, la manera de celebrar el Día del Beso, pero aquí nosotros no queríamos quedarnos en eso. Universitario también tiene sus besos, nosotros besamos copas, ustedes se besan entre ustedes. ¡Qué rica mi leche! Ya, tírate con eso para atrás. Hay un video que me han pasado. Lo que sí me parece, tengo la impresión, es que en Universitario están repitiendo todos al mismo tiempo, sus comunicadores, dos mentiras. La primera relacionada con el título del 1934, que ya hemos demostrado en este programa más de una vez que sus puntos de fortaleza pues son muy débiles. Y no solamente eso, ahora como ya Alianza ya los empató en cantidad de títulos y este año seguramente los vamos a pasar, lo que están diciendo es que Alianza no tiene la cantidad de títulos que tiene, que reconocen los entes oficiales, porque esto es gracioso, ¿no? Ellos dicen, ¿no?, que para defender el título del 34 su único argumento es, pero la FIFA lo reconoce, ¿no? Pero para reconocer el palmarés de Alianza Lima, ahí sí no decimos lo que dice la FIFA, ¿no? Ahí sí lo que dice la FIFA no dice, pero sí lo tengo que tocar. ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, una campaña para quitarle títulos a Alianza Lima, además de la campaña de defensa del título del 34, que ya más o menos ya lo habíamos tocado, ¿no? Hay un canal de YouTube que está tocando el tema y tengo la obligación de compartirlo con ustedes para tener, digamos, nuestra contestación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestra respuesta. Listo, vamos a ver qué dicen estos muchachitos confundidos. Claro. Por cierto, este señor Pablo Fedeli, que yo no tenía ni puta idea de quién es, dice ser historiador de Universitario de Deportes. ¿Sí? Vamos a ver cómo van sus datos. Parece el primer tema, ¿no? Que es el boletín, el famoso boletín. Vamos a seguir un poco la historia o la sucesión de hechos, ¿no? El boletín 161, que es el boletín en el cual Alianza mucho veo que sus fuentes lo asumen. Y el 169 que lo vamos a ver después. No, hay que hablar con propiedad. No es que nosotros lo asumimos, es un boletín histórico. Está ahí, no se puede ni negar ni cuestionar su existencia. Nosotros lo que hacemos es mencionarlo. ¿Por qué? Porque es una fuente oficial, ¿entiendes? O sea, que la posición de Alianza, dice, ¿no?, se apoya mucho en este boletín. No, la posición de Alianza, de la U, de cualquiera que quiera revisar lo que pasó ese año, tendría que ser los boletines oficiales de esa época, ¿no? Claramente, ¿no? No le quiera restar valor al boletín oficial emitido por la liga de esa temporada. En este boletín 161, lo que se afirma, que fueron unos días después de la terminación del campeonato, es cómo quedó la tabla terminado la fecha del campeonato. Correcto. Es decir, suman los puntos, si te das cuenta, Alianza y la U, están los de reserva, tipo campeón, y están la posición de los clubes, que es la tabla final, donde Alianza es campeón por un cuarto de punto. Hasta ahí, cerrado. También hay que decir que si ustedes revisan, a simple vista, no hay que ser muy inteligente, ¿no? En primeros equipos no hay campeón. Si ustedes ven, primeros equipos y reservas son dos campeonatos diferentes. Y este tercer campeonato es el título superior, el de mayor jerarquía, que se ponía en juego esa temporada, pero en conclusión, esa temporada habían 3 títulos en disputa, entre comillas, ¿no? 2 menores, como decir, el apertura y clausura, ¿no? Estaba el de primeros equipos, el de reserva y el final, o el total, ¿no? El título nacional de primera división, el título absoluto, que era el nombre que tenía en esa época, campeón absoluto. Entonces, si ustedes se percatan, en el torneo de primeros equipos, Alianza y la U empatan a 21 puntos y no ponen campeón, ¿te das cuenta? O sea, en este boletín 161, la liga declara desierto el título de primeros equipos, a simple vista. ¿Por qué? Porque en reserva sí pone campeón, ¿no? Equipo reserva, Alianza Lima, campeón, y posición de los clubes finales, ¿no? Porque este es equipo reserva, primeros equipos, y esto es posición de clubes, ¿no? Ellos dividían así el campeonato en esa época. Y acá dice, Alianza Lima, campeón, en el torneo de clubes, que es el campeonato absoluto, ¿no? Eso es lo que hay que decir, que en este boletín se declara 2 campeones, Alianza Lima en reserva y Alianza Lima en el torneo absoluto. Y en el campeonato de primeros equipos se declara desierto por empate, 21-21. 34 es de Alianza, bajo ese boletín no hay debate. No pasa nada, ¿correcto? Está de acuerdo, ¿eh? Hasta acá el historiador de la U reconoce que por este boletín, o en función a este boletín, Alianza Lima es campeón absoluto en 1934. Pero acá ocurre un tema. A ver. Que es que 4 días después de este boletín, Plácido Galindo, de una entrevista que te la compartí el 22 de noviembre del 34, él dice, oiga, a ver, 1 más 2 es igual a 3. Es decir, yo para poder decirte que eres campeón, tú tienes que primero campeonar el campeonato de los equipos. Y esa es solo su opinión, ¿me entiendes? O sea, Plácido Galindo, yo, tú, cualquiera
que viva en esa época puede haber opinado eso u otra cosa, ¿entiendes? Simplemente su opinión. Los campeonatos no se rigen por la opinión de un presidente, se rigen por las bases que son aprobadas por todos los clubes antes de participar. Entonces, por eso estoy de acuerdo cuando el amigo dice que Plácido Galindo es quien cimienta quien pone los cimientos de la grandeza de Universitario, porque desde ese momento, 1934, ya a la U le gustaba desconocer los reglamentos, le gustaba desconocer los campeones, le gustaba, ¿no? Estamos de acuerdo con que el lloriqueo lo funda Plácido Galindo. Con el ser llorón y soplacuete de la federación, empieza con Plácido Galindo y estoy totalmente de acuerdo con Pablo Fedeli. Felicitaciones, Pablo. Y en esta situación, en este contexto, hay un empate. Es decir, bajo el empate más el torneo de reservas, Alianza es campeón. Entonces la hipótesis o la tesis de Galindo era: hipótesis, tesis, simplemente su opinión, ¿no? Señores, definamos el torneo de primeros equipos y vemos quién es el campeón absoluto. Es decir, esta es la hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A Galindo no le hacen caso. El problema es eso. O sea, Galindo quería cambiar las normas que estaban definidas donde Alianza ya era campeón. Lo dice él, ¿te das cuenta? O sea, nosotros estamos totalmente de acuerdo con este señor Pablo Fedeli. Plácido Galindo es quien empieza a darle identidad a ese club, de lloriquear, de intentar cambiar las reglas a su favor, de desconocer las reglas, porque en esa entrevista, yo he leído la entrevista a la que él hace mención, Plácido Galindo dice, ¿no? Nosotros no cuestionamos la oficialidad del campeonato de Alianza Lima, dice. Nosotros no cuestionamos que Alianza Lima sea el campeón del 34. Pero sí nos parece injusto, ¿no?, que no haya campeón en primeros equipos. Nos parece, nuestro punto de vista es que es injusto que no habiendo campeón de primeros equipos, Alianza sea el campeón absoluto. ¿Qué pasa?, dice él incluso en la entrevista, si nosotros le ganamos a Alianza en un partido definitorio el título de primeros equipos, ¿no? Pero en esa entrevista Plácido Galindo dice, si nosotros le ganásemos una definición a Alianza Lima por el campeonato de primeros equipos, habría pues dos campeones, dijo, ¿no? El campeón de primeros equipos, que para nuestra opinión es el más importante, ¿no?, porque son los equipos representativos de los clubes. Esa fue la opinión de Galindo, estoy citándolo, y un campeón absoluto real que es para mí, desde mi punto de vista, sería un falso campeón. Su opinión, la opinión de Plácido Galindo desde 1934, ya los presidentes de Universitario eran así de llorones y cabros, ¿no? Porque él decía, si yo le gano a Alianza en la definición, pues habrá un campeón de primeros equipos que para nosotros es el verdadero, y habrá un campeón de absoluto reconocido por la liga. Y esa es historia, es decir, si yo soy hincha de Alianza y cojo este boletín, digo Alianza es campeón. El problema es que No. Si tú no eres hincha, si tú eres cualquier huevón que sabe leer, cualquier persona del mundo que sabe leer y lee este documento, dice, ok, Alianza fue campeón del 34. No hay que ser hincha de Alianza, tú también lo has leído y de hecho tú acabas de decir que Alianza es campeón del 34 según este boletín. Desde que se juega, y vamos a explicar luego por qué, hasta la definición de julio del 35, ¿no? O sea, son 10 boletines y no solo... Y para otra vez entender el contexto y esta entrevista que hace Plácido Galindo. Sí, ahí justo lo estoy poniendo. Pero no se lee, pero no hay que entender. Acá está, de hecho sí se lee, mira. ¿Qué resultaría si al hacerse el desempate de primeros equipos ganaran los cremas? ¿Quién sería el campeón?, dice. Tiene además otros razonamientos del ex Half. O sea, en esa entrevista, Plácido Galindo jamás cuestiona que Alianza Lima es el campeón del 34, absoluto. Lo que él cuestiona es que haya un campeón absoluto sin haber campeón de primeros equipos, pero esa es su opinión solamente, es su punto de vista llorón y maricón digno de un hincha universitario de deportes. ¿Te das cuenta? O sea, es simplemente su pataleo, su lloriqueo y su piconería, porque hay que recordar que ese campeonato del 34 llegamos a la última fecha, ¿no? Esos que dicen que nos ganan todas las finales. No, Alianza llegó con la U a la última fecha de la liga, con la U encima de Alianza. O sea, la Universitario tenía que empatar, que no podía perder ningún partido y salía campeón. O sea, empatando los dos partidos de reserva y primeros equipos salía campeón absoluto sin discusión. Pero Alianza le ganó los dos partidos, huevón. O sea, la U necesitaba empatar, aunque sea uno necesitaba empatar y perdió los dos. Lávate el culo que hoy te toca. Bueno, entonces enero la liga no se reúne porque estaba abocada en lo que es el cero, que es cuando el 26 de febrero se emite el boletín 164, ajá, en el cual aceptan el reclamo de la U. Porque, ¿cuál reclamo? Y le dicen, tienen razón, el torneo está empatado. Es decir, se declara empatado el torneo. ¿Qué nos quiere decir este boletín 164? Que el torneo que había sido resuelto con el boletín 161 pasa ahora a oficialmente ser empatado, es decir... No, totalmente... A ver si ponen el boletín. Se le aprueba
la solicitud de Plácido Dalí. Falso, Esa carta, totalmente ese falso. documento, ese que, Eso por es ejemplo, totalmente, es una tengo la entrevista que interpretación les he mostrado antojadiza ahí. de un documento oficial. Ojalá que lo pongan, pero a ver si lo ponen. Yo tengo, por ejemplo, la carta, estoy en la carta, pero las tengo en este manuscrito, ¿ok? A ver si ponen el pero boletín. no lo he podido digitalizar todavía, lo voy a hacer algún día, o lo voy a tratar de hacer para... Él dice que tiene esa carta, pero no es mentira, nadie la tiene. Es como lo del título del 34, es como la copa del 34. Ellos dicen que tenían la copa, ¿no? Nosotros tenemos la copa, y nosotros le decíamos, a ver, muéstrala, y nunca la mostraban. ¿Saben por qué? Porque no existe copa del 34. ¿Me entiendes? Pero como estaban mintiendo, mentían más para decir que ellos tenían la copa. Igual, la carta que él dice que tiene es una carta que no existe. Y él dice que la tiene, pero no la puede mostrar. ¿Te das cuenta? O sea, miente. Esa es la entrevista donde él más o menos expone su Pon el boletín. que iba a hacer. ¿Qué dice el boletín 164? Dice, sesión ordinaria del comité directivo del miércoles 20 de febrero de 1933. ¿Este es? No, este es el boletín. Teniendo en cuenta la petición del Club Universitario de Deportes y de acuerdo con lo opinado por la Comisión de Campeonatos, el comité de la Liga resolvió declarar empatado el campeonato ¿de qué? Lean ustedes, no le crean a Wallo. En esta parte del boletín, ellos establecen dos cosas. La primera es que Universitario hizo un reclamo desde tiempos inmemoriales. Estos buenos son chupapinga desde tiempos inmemoriales. Y perdóname que te lo diga de esta manera, pero hay que decir las cosas como son. Estos huevones nacieron chupapinga y morirán chupapinga. Entonces, ¿qué hizo la U? Le lloró a la Federación Peruana de Fútbol, como es digno de su historia, y decirle, no, por favor, no quiero que declares Alianza Lima campeón de nada, ¿no? ¿Cuál fue el reclamo? O sea, ¿cuál fue el reclamo? Que la Comisión de Campeonatos y el Comité de la Liga, ¿a qué reclamo le dieron la razón? Dice, teniendo en cuenta la petición del Club Universitario de Deportes, con lo opinado por la Comisión de Campeonatos, el Comité de la Liga resolvió declarar empatado el campeonato de primeros equipos. ¿Por qué? Porque en el boletín anterior que vimos hace un momento, se declaraba, ¿qué cosa? Campeón de reserva Alianza Lima, campeón absoluto Alianza Lima. Y el de primeros equipos estaba desierto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Listo. Entonces lo que la U dice, según este boletín oficial, es que la U reclamó, ¿no? Lo que dice este boletín es que la U reclamó y dijo, ¿cómo vas a declarar desierto el campeonato de primeros equipos? Pero en ningún momento se cuestionó, o ustedes leen ahí en algún momento, dicen, entonces se le retira el título de absoluto de 1934 a Alianza Lima. Absolutamente nada. O dice algo sobre el título absoluto. Leamos, terminamos de leer. Haciendo caso al reclamo de la U, el comité de la liga resuelve declarar empatado el campeonato de primeros equipos. De primeros equipos, que no es lo mismo que el torneo absoluto. Son 3 torneos diferentes. De 1934 entre los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes. E invitar a las referidas instituciones para que de común acuerdo determinen la fecha en que deberán definir el campeonato. Fecha que en ningún caso deberá ser posterior al 20 de marzo de 1935. ¿En qué momento de este comunicado, de este boletín oficial, dicen, por lo tanto retiramos el campeonato de Alianza Lima y lo ponemos en juego, por lo tanto anulamos el boletín 161 que declaraba campeón absoluto Alianza Lima, por lo tanto cambiamos algo en algo lo actuado? Lo único que se establece es que efectivamente el campeonato de primeros equipos, un torneo menor, como decía, la apertura y clausura, uno de esos se declara desierto porque no hay campeón, entonces vamos a desempatar para determinar un campeón. Lo que los hinchas de la U dicen es que a partir de eso, ¿no? Entonces, no, pero como la U ganó el desempate de primeros equipos, entonces eso cambia todo. ¿Por qué? ¿En función de qué? ¿Cuál es el boletín oficial que sustenta ese punto de vista? Esa interpretación. ¿En qué momento encuentran ustedes un boletín que diga, como Universitario ganó el torneo de primeros equipos, se declara automáticamente campeón absoluto de primer... Eso no existe, eso no hay. Eso que dicen ellos es una interpretación. Ellos piensan que cuando se puso en juego el título que se había declarado desierto de primeros equipos, se puso en juego el torneo absoluto. Pero no existe un solo documento que demuestre ese punto de vista. No existe un solo documento oficial que demuestre que eso es como ellos dicen. De hecho, acá, abierto públicamente, le regalo al señor Pablo Fedeli, le regalo 500 lucas si es que me trae un solo documento en el que se le quita el título ganado a Alianza Lima, el título absoluto de 1934. De hecho, es un reto abierto. Cualquiera que encuentre un boletín en el que la liga o la federación le quita el título del 34 a Alianza Lima y lo pone en juego en el 1935, le regalo 500 lucas. Reto abierto para cualquiera. Y señor Fedeli, no arrugue, le pago.